va a acompañar el doctor. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Luis Zamora de los Codos Urcía, pues con el tema de regresión lineal de Poisson. Él es docente actual de postdoctorados y doctorados en la UPC, San Marcos, URP, UETB, la Cantuta y la Federico Villarreal. Y es consultor también de investigación en USAID, consultor de ERP, la UE para proyectos de Impares y Calpa, evaluador también de Catalyst Consortium y Pathfinder, asesor de la asistencia técnica del proyecto 2000, consultor de investigación de CLIR y del INN en el convenio con la Universidad de Johns Hopkins, coautor de los libros de estadística para la tesis de posgrado y el libro de investigación científica para la tesis de posgrado. Bueno, doctor, le doy pase para que ya pueda iniciar su ponencia. Gracias. Muy bien, buenas noches. Vamos a trabajar hoy día un tema bastante interesante y lo voy a poner para que ustedes lo analicen, realmente un tema bastante útil, que es el tema de la regresión de Poisson. Una de las cosas principales para ponernos a pensar qué prueba estadística vamos a usar es la característica de la variable y el diseño de investigación. Si nosotros no tenemos claro cuál es la naturaleza de la variable, o sea, si es cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta o continua, si es de intervalo o de razón, no vamos a poder establecer ningún tipo de prueba estadística. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer o entender la naturaleza de la variable. Si entendemos claramente la naturaleza de las variables, entonces vamos a entender claramente hacia dónde va nuestra prueba estadística. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra prueba? Entonces, la clave es esa. Y el segundo, ¿qué queremos? Al saber qué queremos, vamos a tener claro qué diseño de investigación vamos a utilizar. Eso quiere decir, si nosotros queremos un experimento antes-después, utilizaremos, por ejemplo, algunas pruebas como la T-pareada, que te mide el antes y después. Si nosotros queremos o tenemos una sola población con dos variables, aplicaremos regresión lineal, regresión de Poisson, o estableceremos, por ejemplo, algunas características como la prueba de correlación de Pearson. Si las variables eran ordinales, aplicaré Spearman. Si las variables eran nominales, aplicaré, por ejemplo, chi cuadrado. Si nosotros queremos establecer niveles de riesgo, utilizaremos riesgo relativo, riesgo atribuible, odds ratio, y así las diferentes pruebas que vamos a aplicar van a depender del tipo de variables y mi diseño de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro aquí para identificar cómo se hacen las regresiones y qué tipo de variable se utilizan, ¿no? Por ejemplo, vamos haciendo un resumen de lo que se ha venido tratando, ¿no? Si tenemos un método, vamos a elegir un método lineal, en la cual hay un eje X y un eje y vamos a trazar una recta. Y esa recta nos va a expresar una función. Ahí tenemos una variable independiente en el eje X, que es una variable cuantitativa continua, y una variable dependiente en el eje Y, que es una variable cuantitativa continua. Entonces el método va a ser la regresión lineal, lo que hicimos el día lunes. ¿Cuál es el propósito, no? Hay que describir la extensión, dirección y la fuerza de la relación entre las dos variables. Por ejemplo, a medida que yo subo de peso, aumenta mi nivel de azúcar en sangre. A medida que yo subo de peso, aumenta mi nivel de triglicéridos en sangre. Mientras más ejercicio haga, aumenta mi HDL. Mientras más ejercicio haga, disminuye mi LDL. Son variables cuantitativas continuas, ¿no? Entonces se van a relacionar y entonces voy a tener, ¿no? Bueno, el ejercicio contado en horas, ¿no? O en minutos. Entonces vamos a tener una regresión lineal. Cuando yo tengo una regresión de naturaleza múltiple, la variable independiente también es continua. En este caso, las variables independientes son de naturaleza cuantitativa continua, mientras que la variable dependiente es de naturaleza también cuantitativa continua. Aquí, ¿cuál es la diferencia con la regresión lineal? Lo que tenemos que entender aquí es que hay que describir la extensión, dirección y la fuerza de la relación entre las variables independientes, que son varias, y la dependiente. Por ejemplo, puedo ver ingreso económico. Ingreso económico, horas de trabajo a la semana,
Por ejemplo, edad, ¿no? Contada en años. Por ejemplo, y meses, ¿no? Porque estamos hablando de continuas. Por ejemplo, también la cantidad de hijos, las características, digamos, de la emisión de los impuestos, ¿no? Cuánto de impuestos se emite, la experiencia laboral, la cantidad de cursos realizados, las horas de capacitación, todo eso lo voy a relacionar con mi ingreso económico actual. Entonces son varias variables y encontraré, por ejemplo, que mi ingreso económico actual va a estar influenciado por una variable que tiene mayor fuerza, que son las horas de capacitación. Entonces, a mayor horas de capacitación, mayor nivel de ingresos económicos. Pero las otras variables van a tener de repente alguna asociación y otras no. Digamos que una de ellas, como la edad, va a tener un P mayor de 0,05, no habrá una relación, por más que la recta de regresión de mínimos cuadrados o el R cuadrado nos reporte un 50 o 60%. Por ejemplo, nosotros podemos decir que las horas de capacitación tienen un R cuadrado, por decir, de 84, ¿no? 0,84 por 100, 84. Y tiene un P menor de 0,001, o sea, quiere decir que las horas de capacitación se relacionan con tus ingresos económicos determinísticamente con un alto nivel de significancia estadística. Eso tenemos que tenerlo claro, eso tiene que estar preciso, porque vamos a comparar la influencia de varias variables cuantitativas continuas en una variable dependiente cuantitativa continua. Entonces, como verán acá, todas las variables le pertenecen a un sujeto. A ese sujeto que tiene la recepción de las variables, tiene la situación que él presenta todas estas condiciones. Entonces aquí, como le digo, la regresión múltiple y lineal depende de las variables cuantitativas continuas y la condición es que en la misma muestra se encuentran las varias variables o las dos variables a estudiarse. En el caso de la regresión logística varía un poco. Tenemos como variable independiente una mezcla que puede ser variables de naturaleza cuantitativa continua y cuantitativas discretas. Sin embargo, la variable dependiente en una regresión logística convencional, no politómica, no polinomial, sino binaria, vamos a tener que la variable dependiente es una cualitativa nominal dicotómica. Porque si tiene dos alternativas, definitivamente es dicotómica, no puede ser polinomial, no puede ser politómica, ¿no? Entonces, es una variable cualitativa, nominal, dicotómica, como dependiente. Hay varias variables independientes cuantitativas que van a estar influyéndola, pero podemos mezclar tanto variables cuantitativas continuas como variables cuantitativas discretas. Entonces, la regresión logística nos va a permitir hacer eso. Por lo tanto, determinamos como una o más variables independientes, ya sea cuantitativas continuas y discretas, se están relacionando con una variable dependiente cuantitativa. Me están haciendo una consulta directa y me están preguntando cuál es la diferencia entre las variables cuantitativas continuas y discretas. Yo creo que eso ya lo tienen claro, pero hacemos un repaso flash. Una variable cuantitativa discreta es cuando es un número entero. Una variable cuantitativa continua es cuando puede subdividirse y tener valores decimales. Por ejemplo, una variable cuantitativa discreta tendría que ser el número de hijos. No podemos tener, bueno, yo tengo dos hijos, por ejemplo, y un recién nacido, entonces tengo dos hijos y cuarto. No es posible. Se tiene tres hijos. No hay manera de dividirla. Es un número entero per se. Mientras que la variable cuantitativa continua es aquella que puede subdividirse y tomar infinitos valores. Por ejemplo, tu peso. Tú puedes pesar, digamos, 70 kilos con 300 gramos en una balanza de medida gruesa. Pero si nos vamos a una balanza de onzas o una balanza atómica, de repente vas a tener una variación muy diferente. Vas a pesar 79 kilos, 200 gramos, 32 miligramos, 400 nanogramos, 16 picogramos, 36 angstrogramos y así podemos seguir continuando. Entonces depende de la sensibilidad de la variable, de la balanza, la cual te va a arrojar los niveles continuos infinitos que existen entre un valor y otro valor numérico. Entonces, vamos a tener que tener claro aquí que en la regresión, en general, las variables cuantitativas discretas son aquellas que son enteros y las continuas son aquellas que pueden convertirse en decimales.
Ya lo que incluye el cero no incluye el cero y eso depende de intervalo y de razón, pero eso no determina pruebas estadísticas. Básicamente lo que determina pruebas es que sea discreta o continua. En el caso de las variables cualitativas, debido a la pregunta, las variables cualitativas se dividen en dos tipos, nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que tienen una característica fundamental que no puede tener jerarquía, por ejemplo, sexo, hombre y mujer. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, no hay jerarquía. No hay ninguna superior a otra, pero si tenemos una variable ordinal, por ejemplo, grado de instrucción, sin instrucción, primaria, secundaria, superior, no universitaria, superior universitaria, entonces tenemos jerarquía. Tenemos una superioridad, ¿no? Y en base a una inferioridad, hay jerarquía. Intensidad de dolor, de menor dolor a mayor dolor. Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Grado militar, ¿no? General, coronel, mayor, comandante, capitán, oficial, suboficial, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que eso es en una ordinal. Entonces, ahora ya al tener eso más claro, sabemos pues que las variables ordinales van a estar sometidas cuando se relaciona, por ejemplo, una correlación de Spearman. Y si son cualitativas nominales, especialmente dicotómicas para calcular riesgo, vamos a utilizar, por ejemplo, chi cuadrado. ¿Y qué pasa entonces, ya aclarando eso de las variables, qué pasa entonces con el tema que nos compete el día de hoy, ¿no? Poisson. La regresión de Poisson, a diferencia de la lineal y la múltiple, es cuando las variables independientes pueden ser cuantitativas, continuas, pero también puede ser cuantitativas discretas. Repito, puede ser cuantitativas continuas y cuantitativas discretas, pero siempre la variable dependiente o el motivo de clasificación tiene que ser una variable cuantitativa discreta. O sea, número de hijos, número de trabajadores de una planta, por ejemplo, no puede ser peso, no puede ser talla, ¿no? Sino números concretos, número de parejas sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos acá una discreta, acá tenemos la combinación de variables continuas y discretas como independientes. Como le dije yo inicialmente, este es X y este es Y, y no hay cuestionamiento que valga. Con respecto al propósito, ¿no? En Poisson, determinar una o más variables independientes están relacionadas con el conteo de un posible resultado. Siempre el plot es importante aquí trabajarse porque esta una o más variables independientes van a estar relacionadas con el conteo de un posible resultado de las variabilidades de esta situación discreta en la regresión de Poisson, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos ya de un análisis de varianza? En un análisis de varianza la cosa cambia un poquito, ¿no? Porque en un análisis de varianza ya la cosa no es igual. Aquí tenemos como variable dependiente, si es que se le puede llamar variable dependiente, yo tengo mis reservas para ello, ¿no? Porque ya cambiaría un poco el contexto, ¿no? Sería una variable continua y la independiente sería nominales. Aquí yo más me alineo con lo que dice Dodson y Trapp, que lo que hace un análisis de varianza es comparar una variable cuantitativa en 3 a más grupos, mientras que la T-Student es comparar una variable cuantitativa solo entre 2 grupos. Entonces acá tenemos a la nominal no independiente. La nominal independiente básicamente no es una causa, sino una variable clasificatoria, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 tipos de intervención. Por ejemplo, doy paracetamol, por ejemplo, doy ibuprofeno y doy acetaminofén. Y lo que yo voy a ver es la variación de la temperatura, que es una variable dependiente continua. Yo tengo 3 tratamientos, 3 clasificaciones diferentes que fungen como variable independiente y voy a calcular el promedio de la temperatura bajada durante 30 minutos post-tratamiento. Entonces voy a comparar esas medias y entonces la varianza o análisis de varianza me sirve de manera espectacular. Aquí yo describo la relación entre una variable continua y una o más variables dependientes, ¿no? Entre una variable continua y una o más variables dependientes. Entonces, hay que tener en cuenta, señores, que la clasificación de la nominal en la varianza es muy importante. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades de un proceso de Poisson? La probabilidad de observar exactamente un éxito en el segmento o el tamaño de la muestra n, que es constante, ¿no? Entonces, básicamente vamos a observar el éxito en el segmento, el tamaño de la muestra.
También el elemento debe considerarse como un suceso raro, porque si tenemos una variable discreta, ¿no? Como variable dependiente, la prueba no se puede aplicar cotidianamente como se aplica a las demás pruebas estadísticas, sino básicamente es para casuísticas extrañas, casuísticas raras, casuísticas no muy frecuentes, ¿no? Y básicamente el evento debe ser aleatorio, totalmente aleatorio, independiente de otros eventos. O sea que aquí Poisson no se puede aplicar si es que nosotros cogemos una muestra por conveniencia, una muestra por participantes de un aula, una muestra por participantes, mis pacientes de un hospital, para nada, porque quitaría toda posibilidad de inferencia y representatividad. Lo que trataría de hacer el proceso de Poisson es básicamente, la exigencia es que exista aleatoriedad para escoger las unidades muestrales. Si repetimos el experimento n veces, podemos obtener resultados para la construcción de la distribución de Poisson, porque los valores tendrían que estar dentro de dicha distribución. ¿Y cómo funge o cómo se trabaja la distribución de Poisson? Básicamente, la distribución de probabilidad de Poisson es un ejemplo de distribución de probabilidad discreta. Como le decía yo, las variables tienen que ser enteros, número de operaciones, número de hijos, número de trabajadores, número de estudiantes, número de parejas sexuales, ¿no? Número de adopciones. Cuando mi análisis va a ser, siempre va a trabajar una probabilidad de distribución discreta. Eso es lo que hace diferente a la regresión lineal, tanto simple como múltiple, que utiliza como variable continua la variable dependiente. Aquí en Poisson, la variable dependiente es discreta, cuantitativa discreta, o sea, números enteros. Esta distribución de Poisson parte de una distribución binomial, ¿no? Vamos a tener que trabajar en dos grandes bloques. Cuando en una distribución binomial se realiza un experimento, ¿no? Muchas veces la muestra n grande y la probabilidad de éxito de P en cada ensayo es baja. Aquí donde se aplica el modelo de distribución de Poisson. Se tiene que cumplir entonces P menor de 0,10 y P está, ¿no? Multiplicado por n, el tamaño de la muestra, tiene que ser menor a 10, ¿no? Entonces, esta es la condición para que Poisson funcione, ¿no? No puede haber una variabilidad mayor a 10, ¿no? ¿Y cuál es la función, no? ¿Cuál es la función que tenemos que trabajar aquí? La función, ¿no? De Poisson es que x es igual a k. ¿No? Entonces, ¿cuál es la función de la probabilidad de distribución de Poisson, ¿no? La probabilidad de Poisson es que x es igual a k, tal que, ¿no? Exponencial, la menos lambda, se multiplica por lambda a la k sobre indeterminado de k, ¿no? Entonces, donde la probabilidad de Poisson, ¿no? X es igual a k, es la probabilidad de ocurrencia cuando la variancia discreta x, ¿no? Toma un valor finito de k. Entonces, lambda es la ocurrencia del promedio de la unidad de tiempo, volumen y área. Es igual que el nivel de significancia por segmento dado, y la constante del error tiene un valor aproximado de 2.7111828. Entonces, esa es la condición para que se dé la función de Poisson, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, el ejemplo de la función f, ¿no? Es igual a x igual a k, esta función. La probabilidad en la que hay un accidente en una compañía de manufactura es de 0,002 por cada día de trabajo. Si se trabajan 300 días al año, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Bien simple, ¿no? Porque tenemos aquí variación de 3, menor a 10. 3 accidentes. ¿Son ordinales? Sí, porque no hay, no, que diga, son discretas, sí, porque no hay medio accidente, no hay un cuarto de accidente, no hay 3/4 partes de un accidente. El accidente es entero. Por lo tanto, es una variable cuantitativa discreta. Entonces, como la probabilidad de P es menor que 0.1, ¿no? El valor del producto N por P es menor que 10, ¿no? Es menor que 10. Si ustedes hacen la multiplicación, ¿no? Es menor que 10. Son 300, ¿no? Que son 300 días al año que se van a trabajar, multiplicado por la probabilidad que haya un accidente, que es 0,002, ¿no? Y esto me va a dar igual a 6. Entonces, n por p, por la probabilidad, me da 6. Entonces, aplicamos el modelo de distribución de Poisson solo si es que esto da menor a 10. Si no, no existe la posibilidad. Entonces,
La probabilidad de Poisson es donde X es igual a 3. 3 accidentes son los que debemos obtener. Por lo tanto, el exponencial está elevado a este valor negativo, que sale de la multiplicación de n por p, a la menos 6. Por, ¿no? Como decía la fórmula, ¿no? Lambda a la k sobre k determinante, ¿no? Entonces acá tenemos por 6 al cubo sobre 3, ¿no? Determinante. Entonces, al realizar el cómputo, tenemos que la probabilidad, ¿no?, de Poisson X es igual a 3, es igual a 0,0892. Por lo tanto, la probabilidad de tener 3 accidentes laborales en 300 días de este trabajo es 8,9% porque multiplicamos este por el valor de 100. Y así de facilito en la función de Poisson, ¿verdad? Un ejemplo 2. La probabilidad de que un producto salga defectuoso, ¿no?, es de 0,011, ¿no? 0,011. No, 0,012. Ok. Entonces nos dice acá, ¿cuál es la probabilidad de que entre 800 productos ya fabricados haya 5 defectuosos, ¿no? En este ejemplo vemos nuevamente la probabilidad que P, ¿no?, es menor que 0,1. Y el producto N por P es menor que 10. Si hacen el mismo cálculo anterior, ¿no?, ya saben eso. Aplicamos, por lo tanto, la distribución de Poisson, ¿no? Aplicamos la distribución de Poisson. Entonces, el resultado, P igual a 5, haciendo el cálculo que ustedes ya saben, es 0,04602. Esto nos daría una probabilidad de que haya 5 productos defectuosos entre 800 recién producidos. Esa probabilidad es de 4,6. ¿Se dan cuenta? 4,6. Muy bien. Entonces, básicamente, la distribución de Poisson es muy sencilla de calcular, muy fácil de trabajar. No tenemos, pues, mayor dificultad y siempre tenemos que tener cuidado que la probabilidad sea menor a 6, ¿no? Tabla de probabilidad de Poisson. Cuando hablamos de las tablas de la probabilidad de Poisson, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que vamos a resolver todos los ejemplos anteriores con esas tablas de probabilidad que se encuentran en los libros de estadística, en la parte final, ¿no? Y esas tablas de probabilidad, pues, vamos a tener que usarlas siempre, siempre y cuando no usemos un software, ¿no? Entonces, si usamos un software, ya no la vamos a requerir, ¿no? Entonces, por eso hay que saber los valores siempre de X y de lambda. X es el número de éxitos que buscamos, ¿no? Este es el valor de K. Lambda es el número promedio de ocurrencias de unidad de campo, tiempo, volumen y área. Y se consigue multiplicando, ¿no?, a la probabilidad el segmento de N. Ejemplo, ¿no? Lambda es 0,02 multiplicado por 300, que es igual a 6. Del ejemplo 2, lambda vendría a ser 0,012 por 800 igual a 9,6, ¿no? Básicamente, cuando nosotros vemos el cambio de la distribución, como va variando lambda, ¿no? Esta presente distribución escrita en observaciones que se obtiene al variar el color de lambda, ¿qué características tiene una distribución de Poisson cuando se aplica? Miren cómo va variando la distribución de lambda, ¿no? Sube, ¿no?, y luego reduce, produciendo una campana de Gauss bastante interesante, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí, cuando se llegue a hacer una distribución de Poisson, vamos a tener esta curva, ¿no? Y básicamente las características de distribución de Poisson que están apanegados, pues también, al igual que en las distribuciones de error, puede estar orientada hacia una cola derecha o puede ser una distribución normal, ¿no? Esa varianza puede estar afectándose de acuerdo a cómo son las características de la distribución, ¿no? En resumen, en ¿no? Hemos visto que la probabilidad de Poisson, mediante el uso de la función de Poisson, las tablas de distribución y la calculadora de enlace, además, hemos visto que la distribución de Poisson se forma de una serie experimental, ¿no?, de Bernoulli. No he trabajado bien ahora la técnica de los experimentos de Bernoulli, porque no tratamos de
meternos mucho en el aspecto del cálculo manual, pero sí el ejercicio práctico para que ustedes sepan en qué condiciones se usa Poisson, ¿no? Todo lo demás se van a olvidar, ¿no? Lo único que no se van a olvidar es saber cuándo se usa y para qué se usa. La media, ¿no?, poblacional, el valor esperado de la distribución de Poisson, siempre es igual a lambda. La varianza, que es la división estándar al cuadrado, en la distribución de Poisson también es igual a lambda. Y la división estándar siempre es la raíz de lambda. Y esto siempre se cumple si sí, solo sí, los valores, ¿no? Los valores en la distribución de Poisson, ¿no?, nos muestra que la probabilidad es menor a 0,1 y la multiplicación de la probabilidad por la muestra es siempre menor a 10. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Y otra de las cosas, bueno, que ya saben ustedes, calcular su factorial, ¿no? Para poder hacer, pues, los cálculos. Ahora, vamos a ver rápidamente cómo se trabaja esto en SPSS, ¿no? Ya saben ustedes, en SPSS tendríamos que ir a analizar. Tendríamos que ir a modelos lineales generalizados, porque acuérdense que la distribución de Poisson no es otra cosa que un modelo lineal también, ¿no? Pero sino que la variable dependiente no es continua, sino que la variable dependiente es de naturaleza discreta. Entonces, acá vamos a darle clic a analizar, modelos generalizables lineales. Bueno, un detalle, yo uso más SPSS que Stata o que RStudio por una cosa muy simple, ¿no? Me gusta la utilidad de la estadística. No me gusta mucho la programación. Cuando yo estudié el SPSS 1.0 en el año 1991, nosotros teníamos que usar el SPSS PC. Entonces nosotros programamos mucho en sintaxis. El tiempo ha evolucionado y a mí me parece muy poco útil, sinceramente se los digo, muy poco útil programar en el año 2023, lo que hacíamos en el año 91. O sea, no es que esté en contra del Stata, no es que esté en contra del RStudio, sino que si tenemos todo servido para poder hacer prácticas bastante rápidas, concretas, fáciles y sencillas, ¿para qué me voy a complicar haciendo una programación? Voy a perder horas, hombre, tiempo productivo. Entonces es por eso que yo, a mi parecer, el SPSS me da una iconografía muy práctica y muy rápida para cruzar las variables que yo deseo sin necesidad de hacer la programación, que por ser gratuitos, varios programas como el R, el Stata, ¿no? Retroceden un poco, no 10 años, sino más de 30 años, para darte ciertas utilidades que ya en los 90 las usábamos mucho. Pero cuando se inventó el mouse, cuando se inventó el mouse, cuando se inventaron los iconos, el SPSS-PC, que es el Stata actual, ¿no?, o el RStudio actual, pues dejaron de tener sentido. Entonces, lo hablo de manera personal, ¿no? Entonces, yo sé el dominio que tienen todos ustedes de diferentes programas, lo cual es muy, muy bueno. Yo también los manejo como conocimiento, más no como utilidad, ¿no? Entonces, yo siempre uso el SPSS porque me da esa utilidad, esa funcionalidad. Entonces, me voy a analizar, ¿no? Voy a modelos lineales generalizados, ¿no? Y voy a tener, me va a aparecer esta tabla de modelos lineales generalizados. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, no? En la escala de respuesta voy a elegir la parte de la linealidad. Obviamente tengo que tener una base de datos con variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas, y la discreta tiene que ser la dependiente, ¿no? Y nada más, voy a marcar la linealidad aquí. Luego voy a elegir Poisson log lineal, ¿no? Poisson log lineal, y luego de elegir Poisson log lineal me voy donde dice response o respuesta. Y acá voy a tener mis variables, ¿no?, que vamos a ejecutarlas. Vamos a elegir cuál es la variable dependiente que va a ser de naturaleza discreta. ¿Ok? Entonces, si es de naturaleza discreta, voy a tenerla en código de barras, porque cuando yo voy a ingresar mi base de datos en el SPSS, repito, en este programa, voy a ir a una característica que se llama tipo de variable o variable type, o measure o medida. Ahí dice si la variable es cuantitativa, discreta, si es continua, si es nominal, si es ordinal. Entonces, todo lo que sale en reglita
son continuas. Todo lo que sale en barritas son discretas y los que salen bolitas serían de naturaleza cualitativa, especialmente nominales, ¿no? Pero a veces podemos recodificarla diferente por simple utilidad. Entonces voy a elegir la variable cuantitativa discreta, por ejemplo, número de publicaciones, y la voy a colocar acá como variable dependiente. Y voy a elegir, pues, luego una siguiente opción. Me voy a dar donde dice predictores. Entonces me seleccioné aquí, me voy a predictores, y en predictores voy a elegir las variables que voy a trabajar. Voy a colocar como factores, ¿no? Experiencia académica, que está en años, ¿no? Y es una variable discreta también. Y voy a colocar número de horas semanalmente trabajadas en la parte de covariates, porque es una variable cuantitativa continua. Entonces metemos una discreta acá, una continua acá. Muy bien, una vez que tenemos todo esto en predictores, vamos a darle options aquí, options, y nos va a salir esta situación. Vamos a poner la especificidad de cómo los casos perdidos, ¿no? En los factores vamos a excluirlos. Y vamos a darle una categoría ascendente. Vamos a sacar ascendente y luego continuar. Luego de ello, ¿no? Nos vamos a ir, después de predictores, ya hemos ingresado al modelo. Clic en modelo y en el modelo vamos a tener la experiencia académica y nos va a salir esta graficación, ¿no? Y el número de semanas, ¿no? Esta graficación. ¿Por qué? Porque esta es discreta, ¿cierto? Va a tener, digamos, box and whisker plot, o gráficos de mínimos y máximos, o STM lift a lo mucho. Y con respecto al número de horas trabajadas semanalmente, vamos a tener recta de regresiones de mínimos cuadrados con regresiones lineales y que se van a asociar. Entonces vamos a tener una recta, no máximos y mínimos, ni box plot o box and whisker plot como veíamos en la variable que era discreta. ¿Ok? Una vez que hemos elegido estos dos en el modelo, lo que nos toca hacer es pasarlo aquí, ¿no? Y vamos a dejarlo en main effects. Los principales efectos van a estar relacionados por el modelo con estas dos condiciones. Acá tenemos las dos condiciones, que es la experiencia académica y el número de semanas trabajadas, ¿no? Estos son los dos efectos del modelo. Luego nos vamos a la estimación. Para la estimación, ¿no? Nosotros pues vamos a elegir algunas cosas muy interesantes, ¿no? Ya le hemos dado el main effect, ¿no? Vamos a trabajar lo que es la interacción, vamos a elegir lo que es factorial, tenemos la opción de darle por 2 vías, por 3 vías, por 4 vías, por 5 vías, ¿no? Que es lo que hemos elegido acá en el main effect, ¿no? Todas estas opciones del main effect que existe. Ok, vamos a elegir alguna de estas opciones de acuerdo al modelo matemático que nosotros estamos esperando realizar. Luego vamos a estimación, ¿no? Y en estimación vamos a dejarlo como método híbrido, ¿no? Vamos a dejarlo como valores combinados, fixed o reparados, o reparar valores, fixed value. Vamos a dejar el parámetro que está en 0.006, que es el límite que nos salió. El mínimo, vamos a trabajar con 100 iteraciones el máximo de iteraciones 100, ¿no? Y el máximo de pasos por iteraciones 5. Dejamos acá el modelo basado en el estimador, dejamos en absoluto, ¿no? Y la singularidad de la tolerancia vamos a trabajarla con 0,12. Muy bien, estos son valores estándar, básicamente como el mismo nivel de significancia chi cuadrado, ante chi cuadrado, correlación menor de 0,05, ¿no? Simplemente estos límites no los vamos a tocar. Esto sí, porque vamos a trabajar entre 5 y 100 iteraciones, porque esperamos un 95% de confianza y un máximo de 5% de error, ¿no? Y lo híbrido vamos a elegirlo, ¿no? Entonces ya tenemos la estimación seleccionada. Una vez de tener la estimación seleccionada, nos vamos a ir donde dice estadística, ¿no? Estadística. Y en estadística, pues, vamos a marcar todo lo que está aquí. Vamos a marcar el estadístico de Walt. El estadístico de Walt nos sirve para hacer bueno, chi cuadrado tiene diferentes tipos de chi cuadrado, ¿no? Cuando comparamos, acuérdense, el chi cuadrado, tenemos chi cuadrado para variables nominales, tenemos chi cuadrados también para variables continuas. O variables discretas. En este caso, el chi cuadrado para las variables discretas sería el chi cuadrado de Walt o la prueba de Walt.
El Likenhorn Ratio es el línea por línea, también conocido como el test exacto de Yates. Y este Likenhorn Ratio no lo voy a elegir porque no voy a tener valores menores al 5% de frecuencias esperadas, así que no es lo que yo estoy trabajando. Voy a trabajar el estadístico de Wald. Y el estadístico de Wald también se usa en la regresión logística, pero la regresión logística es empleada cuando tiene la variable dependiente cualitativa nominal dicotómica. En este caso, cuando es una variable discreta, y básicamente va a trabajarme en dos mitades, va a trabajarme un promedio por la mitad, y va a darme la media hacia arriba y la media hacia abajo del valor de la variable discreta, entonces va a trabajarme como si fuera una regresión logística, por eso que emplea el estadístico de Wald, ¿no? Entonces hemos elegido, ¿no? Chi cuadrado, ¿no? De Wald para este caso, ¿no? Podríamos elegir el chi cuadrado de Pearson, también es una posibilidad, ¿no? Elegir el chi cuadrado de Pearson. Muy bien. Vamos a dejar también en los intervalos de confianza de Wald. Vamos a trabajar 95% de confianza si es que ha sido su decisión estadística. Si ha trabajado al 97, al 99, esa va a ser su elección. Y vamos a imprimir como resultados, ¿no? El procesamiento de la sumatoria de casos. Muchos no suelen hacer esto. Por favor, háganme caso. Cuando ustedes reportan solo la estadística, no sirve de nada. Si solamente imprimen una tabla estadística, no han hecho ninguna tesis, no han hecho ningún artículo, no han hecho ninguna investigación. Y es la causa principal por la cual rechazan sus artículos científicos en revistas indexadas cuartil 1, cuartil 2, porque solo colocan la prueba estadística. Las pruebas estadísticas no tienen tablas. Las tablas las arrojan para nosotros comprenderlas. Lo que hay que analizar es la estadística descriptiva. O sea, la forma cómo se distribuyen los datos en una tabla o en una ecuación o en una línea, en una comparación de medias o en una función. Esos son los datos que nosotros tenemos que tener y presentar en cualquier investigación. La estadística lo acompaña para saber si hay regresión significativa, si es que existe relación significativa, si es que existe diferencia estadísticamente significativa. Pero la estadística per se no es un resultado, el resultado es esto. Siempre en cualquier trabajo, en cualquier prueba, en todas las pruebas que han hecho, siempre marquen, por favor, estadística descriptiva para que entiendan lo que están sacando. No solamente es hablar de la estadística, sino entender qué nos reporta el dato que estamos generando. Entonces, vamos a marcar aquí para que nos imprima, ¿no? La sumatoria de los casos procesados, la estadística descriptiva, el modelo de la información que nos va a explicar cómo se está trabajando Poisson, ¿no? El modelo de sumatoria estadística y la estimación de parámetros que ya lo hicieron en la conferencia anterior, ¿no? Media, muda, mediana, desviación estándar, varianza, ¿no? Una conferencia que me precedió, que justo será una base para poder entender esta parte de aquí que estamos trabajando. Luego de tener la parte estadística, ¿no? Ya hemos elegido todo, ya tenemos todo listo. Y acá en estimación de parámetros vamos a incluir parámetros exponenciales estimados. Incluir parámetros exponenciales estimados. Y una vez que le damos esta inclusión, ¿no? Vamos a darle OK a los resultados, ¿no? Vamos a grabar y nos va a salir esta información que vemos aquí, ¿no? En la cual vamos a tener, pues, que para la regresión de Poisson, vamos a tener aquí todo lo que es los resultados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la desviación igual a 19.130 con unos grados de libertad de 18, ¿no? Y un valor, ¿no? De 1.063 de la diferencia. Tenemos el chi cuadrado de Pearson, tenemos el chi cuadrado escalado de Pearson, tenemos el Likenhorn Ratio, que es el test corregido de Yates, ¿no? Tenemos la información de Akenk, tenemos la muestra corregida, ¿no? También la estadística de criterios bayesianos. Cuando uno hace estadística para valores atípicos y sobre todo con falta de distribución normal, cuando uno distribuye o saca una recta de regresión o una recta resistente de Takei para valores atípicos en base a la mediana, básicamente tenemos que emplear estadística bayesiana, ¿no? Y acá tenemos el coeficiente de consistencia, ¿no? Entonces lo que vemos aquí, el modelo de la variable dependiente es el número de publicaciones, que es una variable cuantitativa discreta. El modelo que está originando, causando, influyendo
En esa variable dependiente será pues la experiencia académica y el número de horas trabajadas a la semana y también un intercepto que trabaja como un valor adicional, una constante, ¿no? Entonces aquí tenemos los valores, acá tenemos nuestra significancia, nuestros valores de cada prueba estadística, ¿no? Tenemos nuestros grados de libertad que son 18 y acá tenemos la información del modelo, ¿no? Número de publicaciones, variable dependiente, la probabilidad de distribución es Poisson, la función, ¿no?, que estamos utilizando es logarítmica, ¿no? Logaritmo neperiano, básicamente. ¿Ok? Y acá tenemos, pues, los casos incluidos y excluidos, ¿no? Se incluye el 100%, se excluye 0%. Las categorías, ¿no? De la variable de información, tenemos que el porcentaje, por eso les digo, Poisson lo que hace es dividir en dos mitades tu variable dependiente discreta. La variable cuantitativa discreta, o sea, números enteros dependientes, la divide en dos mitades, ¿no? Entonces, y tiene ¿no? Por ejemplo, la situación de 0 y 1. Entonces, la experiencia académica, dice 47.10% el porcentaje de 10 casos y 52.7% de la otra condición que está igual a 1. Entonces, la variable de la información continua con respecto a la variable dependiente, por ejemplo, el número de publicaciones y la covariable, el número de horas a la semana, aquí tenemos pues su número, su mínimo, su máximo, su media y su deviación estándar. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Por ejemplo, vamos a interpretar, porque esta es la tabla que tenemos que interpretar, que es la descriptiva. Esta es la estadística que le acompaña, donde vamos a colocar el desviance, ¿no? El grado de libertad y la significancia que demuestra que no hay significancia. ¿Ok? En cada uno de los puntos. Sin embargo, vamos a ver el modelo final, ¿ya? Entonces, el número de publicaciones, ¿no? Son 21. El número, para la variable de dependiente del número de publicaciones, ¿no? Tenemos como mínimo 0 publicaciones, máximo 5. La media 2.287, división estándar 1.6. El número de horas trabajadas a la semana es de mínimo de 5, máximo 40. La media 20,7619 y la división estándar de 9.9. Entonces acá tenemos el modelo y acá vamos a tener el Likelihood Ratio de chi cuadrado, ¿no? Que nos da un valor de 10.11 con un grado de libertad de 2 y una significancia de 0,006, donde el P es menor de 0,01. O sea, hay regresión muy significativa. El modelo dependiente, el número de publicaciones que está en el modelo, el intercepto más la experiencia académica y el número de horas trabajadas a la semana, influye significativamente en todo el modelo que hemos observado y por lo tanto nuestra regresión de Poisson nos dice que tanto para el número de publicaciones, ¿no? Vamos a regresar aquí. Ahí están las tres variables, el número de publicaciones, que es la variable dependiente, y las variables independientes, que es una discreta experiencia académica y una continua, que es el número de horas trabajadas a la semana. El modelo de estas dos variables influyen significativamente en el número de publicaciones. Bien, básicamente es eso y para eso nos sirve el trabajo de Poisson. Lo que deben tener ustedes clarísimo, 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 independientemente si recuerdan el procedimiento, las fórmulas matemáticas y para qué sirve, siempre les digo, es esta regla, ¿no? Sepan qué se usa para qué, ¿no? ¿Qué se usa para qué? Entonces, Poisson, ¿no? Poisson se usa una variable cuantitativa discreta y discretas o continuas como variables independientes. Entonces, aquí están todas las regresiones más la varianza y espero que pues esto haya aclarado, como le digo, varias cosas. La idea no es que se vuelvan matemáticos puros. Yo cuando hice la maestría en estadística en la Universidad Nacional de Trujillo, era derivar, integrar, hacer cálculo infinitesimal, hacer factoriales a mano, ¿no? Y obviamente la razón de ser era la estadística, ¿no? El número y la calculadora. Aquí de lo que se trata a ustedes, como son del área de medicina, es que la estadística les sirve como herramienta para poder tomar decisiones en el análisis de los datos, ¿no? Y es así como he tratado yo de, como ven acá usted,
ustedes, es así como he tratado yo de formar a los profesores de metodología y formar a los profesores de estadística de San Marcos, de este San Marcos, este es Villarreal, este es Ricardo Palma, ¿no? A los profesores en metodología para que apliquen la estadística de manera útil y sencilla. Y no es que sea un enemigo público número uno del RStudio ni del Stata, sino que soy un amigo de la utilidad, ¿no? Y me gusta que se use las cosas de manera lo más útiles posibles, no porque estén de moda, sino porque sirven. Una vez me dijeron algo, doctora Zamora, su alumno ha aplicado la prueba de chi cuadrado y nosotros lo vamos a tener que jalar porque está utilizando una prueba muy común, muy corriente. Debe usar una de esas pruebas modernas, no de esas que suenan diferente y bonito. Entonces yo le dije, pero si la variable cualitativa independiente es nominal dicotómica, cualitativa dependiente nominal dicotómica, la prueba de chi cuadrado. No hay forma. No hay forma de poder aplicar cosas modernas ni cosas que tengan un nivel de variación a la magnitud que uno espera y no depende de la modernidad, depende de la utilidad, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho que los jóvenes aprendan diferentes software, diferentes paquetes, es bastante útil, pero más útil que ello es saber cuándo usar cada una de las herramientas. Bien, señores, gracias. Si existe alguna pregunta, estoy a su disposición. Una consulta, por favor. Sí, adelante. ¿En qué situación o situaciones se puede aplicar? Bueno, he visto ahí en el SPSS multiplicador de Lagrange, una opción había. ¿En qué situaciones podría aplicar eso? En primer lugar, cuando usted hace la variación del multiplicador de Lagrange, tiene que tener en cuenta, primero que nada, las situaciones de normalidad. Cuando usted utiliza las diferentes variables para hacer un análisis de regresión, usted tiene variables independientes, en este caso de Poisson, y tiene variables dependientes, ¿no? La variable dependiente es una discreta y las variables independientes son continuas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una distribución anormal con la derecha, una distribución anormal con la izquierda, una distribución, digamos, no no seleccionada de manera aleatoria y al azar, entonces vamos a tener dificultades? No solamente Lagrange, existen más de 7 opciones para ir trabajando de acuerdo a si tengo una media, valores, por ejemplo, Far-Outlier, utilizaré algunos modificadores de suavizamiento, voy a tener que hacer ajuste de kurtosis. Si nosotros tenemos valores offside solamente o fuera de lugar, vamos a tener que hacer o aplicar Takey para poder hacer una reducción a una recta resistente. No solamente el Lagrange, existen más en total, de modificadores y de alternativas en la regresión de Poisson, así como de muchas regresiones. Vamos a tener que ir dependiendo, trabajando de la data, vamos a tener que ir dependiendo de la normalidad de la distribución, vamos a tener que ir dependiendo de las condiciones de la variabilidad, vamos a tener que ir dependiendo de si el estudio es aleatorio o no aleatorio, y de acuerdo a eso vamos a tener que hacer ajustes muy interesantes, ¿no? La idea no era ahorita someternos a un escrutinio muy profundo para los chicos, sino darle una mirada a la utilidad verdadera de el estadístico de Poisson y su distribución, ¿no? Pero básicamente no solamente Lagrange, la máxima esfericidad de Bartlett, podemos utilizar múltiples condiciones cuando hacemos una factorial doble y lo reagrupamos, ¿no? Entonces vamos a poder hacer muchas cosas, jugar muchas cosas, hacer muchas cosas con los datos, pero lo más importante, como les comentaba, es saber qué usar, cómo usar y cuándo usar. Y siempre, ¿no? Por más que todos ustedes sean expertos, curiosos y empeñosos, la ayuda de los estadísticos siempre va a ser un senior que nos va a poder apoyar y fundamentar muchas cosas que nos quedan dudas y que nos van a poder hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, a un artículo mío lo rechazaron hace poco porque no había aplicado la máxima esfericidad de Bartlett,
en un trabajo de 4 factoriales para hacer un resumen de una sola factorial que ejerce pues una influencia sobre una variable dependiente. Y no había aplicado expresividad de Bartlett, ¿no? Esa fue una de las correcciones que me hicieron. Caramba, yo con maestría en estadística, me faltaba todavía algunas cosas para poder entenderlas. Es por eso que las sugerencias siempre son bienvenidas y siempre, como les digo, uno tiene que ir aprendiendo siempre y consultando siempre, ¿no? Así como soy docente aquí, sigo siendo alumno en diferentes otros cursos y enhorabuena para todos compartirnos lo bueno y lo positivo de las cosas. Bien, ¿algún otro detalle? Sí, maestro. Lo escucho. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Y también tenía otra pregunta de si hay la posibilidad de repente de la función de Poisson, expandirla de repente en un modelo y truncarla, digamos, para de repente un fenómeno se trunca, digamos, ¿no? Y ese truncamiento que se da en el paquete SPSS me da esa posibilidad de truncar, digamos. Sí, sí, así es, ¿no? Cosa que no te lo va a permitir Stata, ¿no? Y cosa que no te lo va a permitir RStudio, ¿no? Entonces, por eso yo les recomiendo a los alumnos, si quieren programar o aprender a programar, está bien que usen otros paquetes que son bastante útiles, el Python, por ejemplo, también, utilísimos, ¿no? Pero si quieren decidir pruebas estadísticas, como dice el magíster Reinaldo, ¿no? Si quieren decidir, tomar decisiones estadísticas para contrastar hipótesis, hacer una dosimasia de hipótesis, rechazar una hipótesis nula y fundamentarse en, digamos, estadística bayesiana potente, vamos a necesitar, pues, utilizar ya programas que ya tengan la programación hecha, ¿no? Porque si no, yo me tardo un mes programando, haciendo códigos y luego pasando a Excel y dibujando, cuando ya todo esto está prácticamente listo, ¿no? Bien, gracias por el aporte, Magíster Reinaldo. ¿Alguna otra Gracias. consulta? Muy bien, creo que no hay. Atento a los organizadores. Y ¿alguien tiene alguna consulta o si no, para ya culminar por hoy la ponencia? Bueno, mientras tanto voy compartiendo su certificado que le vamos a hacer llegar por la ponencia de hoy. Y ya, este está, doctor. Es justamente el certificado otorgado al doctor Luis Alzamora de los Codos Urtía por la ponencia de lo que sería la regresión lineal de Poisson, ¿no? Y ya con un rato le voy a hacer llegar a su WhatsApp. Y no se olviden que, primero de todo agradecerles, sé que fue un tema muy importante y a todas las personas también creo que le va a sacar el máximo provecho en lo que sería la integración en el campo de la investigación, ¿no? Y mañana ya continuamos con la ponencia de lo que sería de regresión lineal de chi cuadrado. Y eso sería todo por hoy, doctor. Y chicos también. Ok, gracias. Un gusto. Hasta luego. Sí, muchas gracias a todos y hasta luego. Buenas noches.